Hola comunidad, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, al fin podemos lanzar el primer curso gratuito de tarjeta de crédito que muchos me han estado pidiendo. A modo de regalo, antes de las fechas que vienen de Navidad, quería entregarle este curso para agradecerle todo su buena onda, su buena vibra que me han dado por las diferentes plataformas, ya sea TikTok, Instagram o YouTube, o a veces también por mensaje directo. Y como sé que este tema es muy demandado, quise hacer un curso gratuito a modo de regalo, donde no solo van a aprender a mejorar sus finanzas personales, también van a aprender a ordenar sus finanzas y lograr el famoso y deseado buen historial crediticio, que les va a permitir a futuro poder comprar propiedades, bienes raíces o solamente ordenarse bien en sus finanzas y sacar muchos beneficios. Sin más, vamos a continuar y me gustaría partir con lo que son los módulos. El primer módulo es muy importante que tomen nota desde ya porque es la base, el inicio de todo. Como dice ahí, lo primero que debes saber. Aquí vas a ver todos los conceptos básicos para poder entender una tarjeta de crédito, como por ejemplo la fecha de facturación, qué es una tarjeta, la fecha de vencimiento, que venimos hablando hace mucho tiempo en mis diferentes plataformas. Si tú no entiendes bien el módulo 1, te va a costar entender el módulo 2. Así que es muy importante que tomes nota y entiendas cada uno de los conceptos módulo a módulo para que así vayas comprendiendo y así una vez llegando al módulo 3 quedes pero claro con todo lo que vas a saber sobre tarjeta de crédito. El módulo 2 es cómo lograr un buen historial crediticio. Una vez entendiendo los conceptos básicos del módulo 1, te vas a saltar al módulo 2, donde ya vas a empezar a aprender conceptos más técnicos, como por ejemplo los intereses, las morosidades. Vamos a ver ejemplos prácticos también en este mismo módulo 2 que nunca te lo van a decir cuando saques una tarjeta de crédito. El ejecutivo de cuentas no te va a enseñar a cómo utilizar una tarjeta de crédito. Recuerda que este es un negocio a escala. Y los bancos ganan, y perdón que lo diga, por la inexperiencia y la falta de educación financiera de las personas. Mientras menos educación financiera tengan las personas, más caen en deuda, morosidades y así sucesivamente, y es así como ganan los bancos. Por eso es muy importante entender el buen uso de la tarjeta de crédito para que esto a ti no te pase. Y así una vez saltando al módulo 2, vamos a pasar al módulo 3, donde vamos a ver ejemplos prácticos. Vamos a tomar una cartola y si es que no tienes tarjeta de crédito, vas a aprender a leer bien una cartola y entender cuáles son los montos que te están cobrando y así tú saber cuál es la tarjeta idónea para ti y saber si una tarjeta es barata o es cara. Aquí vamos a explicar quién soy yo. Si bien no quiero indagar mucho en lo que son los estudios, lo que estoy estudiando o mi empresa per se, lo importante es que entiendas acá que yo desde muy pequeño, más bien joven, pequeño no, pero a mis 21 años, cuando ya estaba finalizando mi periodo universitario como en cuarto año de universidad, empecé full a utilizar las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque yo desde muy chico igual he sido muy emprendedor. He trabajado mucho tiempo en la feria, en muchos trabajos desde muy pequeño y siempre supe de que a futuro, si yo quería que un banco me prestara dinero para yo poder o comprarme un departamento o crecer mi patrimonio, necesitaba que me conociera. Yo no tenía conocido en el banco, partí literalmente desde cero, no sabía nada de finanzas, desde cero, y soy un ejemplo vivo de que no es necesario tener una carrera idónea para poder aprender de finanzas, ya que yo soy kinesiólogo de profesión y en el proceso ahora estoy estudiando ingeniería, pero desde antes, cuando partí con el conocimiento, lo fui adquiriendo a través de cursos, experiencias y de manera autodidacta. Todo este conocimiento en base a un buen historial crediticio que hice con mis tarjetas de crédito me permitió que los bancos abrieran sus puertas y me dieran crédito desde muy joven. Mi primer departamento lo compré cuando ya tenía 25 años y así fui sucesivamente hasta la fecha que tengo 4 departamentos de inversión. Con eso hice una empresa de short term rents, que es Airbnb, familiar, y hasta el momento hemos seguido creciendo y esperamos que siga así. Y todo gracias al buen historial, porque así fue como el banco me fue prestando dinero. Yo no los pagué, no soy millonario, no. Solo fui disciplinado y paso a paso este historial me permitió y me sigue permitiendo optar a más beneficios en el rubro inmobiliario. Y espero que a ti también te sirva. Para eso es este curso. Entonces, me gustaría partir con
¿qué es la tarjeta de crédito? El primer ítem, el primer concepto básico. La tarjeta de crédito es un instrumento financiero, ¿ya? Que puede ser físico o puede ser digital y que te va a permitir usar bien estos servicios usando un crédito revolvente. Y tú te preguntarás, ¿qué es un crédito revolvente? Un crédito revolvente, en sencillo, es cuando tú tienes una tarjeta de crédito y esta tarjeta tiene 1.000.000 de pesos de cupo. De ese 1.000.000 de pesos tú gastaste 100.000 pesos, ¿ya? Y de esos 100.000 pesos tú los tuviste que pagar en un momento y al cancelarlo volviste a tener el cupo libre de 1.000.000 de pesos. Eso es un crédito revolvente, que tú al ocuparlo lo pagas y se libera. Que a diferencia de un crédito tradicional, por ejemplo, un crédito de consumo o un crédito hipotecario, tú desde el momento uno que sacas el crédito tienes que pactar las cuotas y el valor. Acá no, acá tú ocupas, pagas, se libera. Eso es un crédito revolvente. Y lo otro, que es muy importante en la tarjeta de crédito, que te va a permitir hacer el historial crediticio y mientras más antes partas y lo hagas de manera responsable, mucho mejor. Vamos entonces con la fecha de facturación. Esta es una fecha que muchos tienen duda y es normal porque el emisor, en este caso el banco o el ejecutivo, no te lo enseña. La fecha de facturación, o también conocida como fecha de corte, es el ciclo de un mes en el cual se acumulan todas las compras o movimientos que tú realices con tu tarjeta de crédito. Este periodo marca el inicio y el fin del proceso de facturación de tu tarjeta y al llegar a la fecha de facturación se libera un estado de cuenta donde va a aparecer todo lo que tú compraste en ese mes. Pero también está la fecha límite o la fecha de vencimiento. Esta fecha viene después de la fecha de facturación y se extiende alrededor de 15 a 20 días después de la fecha de facturación, la fecha de vencimiento. Quiere decir que hasta esta fecha tú puedes cancelar sin pagar ningún interés. Y entre la fecha de facturación y fecha de vencimiento tienes entre 40 a 50 días para pagar tu tarjeta de crédito sin intereses. Y así pasamos a lo que es el pago mínimo y el total facturado. El pago mínimo, la verdad que es literalmente o aproximadamente un 5 a un 10% de la deuda que tú tienes. Eso es el pago mínimo. Y yo en todos mis videos digo, no utilices el pago mínimo. No, porque es dañino para tu historial crediticio. Activa el famoso interés rotativo. Y los bancos de alguna manera te la pintan como si fuera algo bueno. Porque el pago mínimo en sí te libera de los cobros por morosidad. Y es así como te lo muestra el banco. Pero no solo te libera de la morosidad, sino que te agrega algo que es dañino, que es el interés rotativo. Y tú lo tienes que evitar a toda costa. Por eso siempre tienes que pagar el total facturado. Todo esto lo vamos a ver en detalle, pero quiero que te quedes con que la tarjeta de crédito es un medio físico o digital que te permite hacer pagos a través de un crédito llamado crédito revolvente. Los periodos de facturación y fecha límite son periodos donde tú ya tienes que cancelar tu, obviamente, deuda desde un ciclo de un mes de todas las compras que hiciste y tienes hasta la fecha límite o fecha de vencimiento para pagar y el pago mínimo tienes que evitarlo porque te activa el interés rotativo y siempre pagar el total facturado. Quédate con eso en esta diapositiva. Vamos a pasar a la segunda. Acá en la otra diapositiva vamos a poder ver el periodo de facturación y fecha límite. Y aquí tenemos un ejemplo de una de las tarjetas que saqué el screenshot para que pudiera verlo con tus propios ojos. Podemos ver aquí en el periodo de facturación que es desde el 20 al 17, ¿ya? De este año, pero tienes una fecha de pago hasta el 5 de junio, que esta es la fecha de vencimiento, ¿ya? Y aquí quiero que pongas atención. Por ejemplo, del 20 al 17 puedes tú acumular todas las compras que hagas. Por ejemplo, compraste el 21, el 22, el 23, el 24 hasta el 17. Todo esto se va a facturar recién el 17 y tienes hasta el 5 de junio para pagarlo. Y acá quiero que entiendas que cuando tú sacas una tarjeta de crédito, el ejecutivo no te va a decir cuáles son las fechas que a ti te acomoda. Por eso siempre trata de buscar antes de sacar una tarjeta de crédito fechas que te acomoden. Por ejemplo, si a ti te pagan los 30, no te acomoda una fecha 17 porque se adelanta mucho antes de cuando a ti te van a cancelar. Y esto generalmente lo hacen así. Tú vas a sacar o vas a aperturar los productos, entre ellos la tarjeta de crédito, con el banco que a ti te guste, pero no te van a decir
Juanito, ¿qué fecha le gustaría a usted pagar? Muy pocas veces lo pueden decir, pero generalmente te dan las fechas predeterminadas. Tú tienes que llamar a tu ejecutivo en el caso que ya tenga las fechas predeterminadas y cambiarlas. O en su defecto, si estás por sacar la tarjeta, desde ya tienes que ver las fechas que sean más cómodas para ti poder pagar y no atrasarte, ¿ya? Entonces, aquí el ejercicio es, si tú estás comprando desde el 20 de abril hasta el 17 de mayo, se va el 17 de mayo facturar las compras que hagas en este periodo, pero tienes hasta el 5 para pagar, ya lo habíamos dicho. Si tú compras, por ejemplo, el 18 de mayo o el 19 de mayo, eso se va a facturar al 20 de junio. Y si tú hiciste compras, por ejemplo, el 16 o el 15 de mayo, no te lo recomiendo, porque si tú compras el 16, al otro día se te va a facturar. No te conviene. Y a veces la gente se equivoca porque dice, ya, voy a comprar un televisor el 16, que es una compra grande. Y muchas veces la gente no tiene la plata. Compra el televisor, no sé, por 500.000 pesos y al día 17 ya está facturando. Y la gente no tiene la plata. ¿Y qué hace? Paga el mínimo. Error. Si tú vas a comprar una compra grande, no la compres el 16, cómprala el 18 para que así se te factura la próxima fecha y tengas obviamente hasta la fecha de vencimiento para pagar, sin intereses, ¿ya? Esto también lo vamos a ver en detalle con un ejemplo, pero ya quiero que quedes con lo siguiente: periodo de facturación, y obviamente también la fecha de vencimiento. Y siempre que estas fechas sean acorde a tu comodidad. Así que siempre con el ejecutivo trata de arreglarlo para que nunca te atrases. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar de los tips. Hay tips positivos que es esencial recalcar en las tarjetas de crédito. Me gustaría partir con el primer tips. Este tips va necesariamente a que uses la tarjeta de crédito responsablemente. Puede ser muy básico lo que te estoy diciendo, pero créeme que mucha gente cae en el principal error: no ser responsable. Y cuando tú no eres responsable, ¿ya? Porque tú tienes que ser autocrítico y saber que si no eres responsable, tienes que ya empezar a hacerlo para poder tomar la tarjeta de crédito y sacarle el jugo. Para ser responsable tienes que primero entender que este dinero no es una extensión de tu dinero, sino que es un dinero que te está prestando el banco y que tú tienes que devolver. Como dice acá, las tarjetas de crédito no son extensiones de tu dinero. Las tarjetas de crédito son una deuda que debes pagar. Usa la tarjeta de crédito como si fueran una débito. O sea, acá, si tú no eres responsable, la verdad que no estás preparado para utilizar tarjeta de crédito. Y te lo digo con todas sus letras. Recuerda siempre, el cupo de tu tarjeta de crédito no es una extensión, no es un salario extra. Es un dinero que tienes que devolver. Y cuando me refiero en el último punto, usa la tarjeta de crédito como si fuera una débito, siempre hazlo con dinero que ya tienes disponible. Si tú vas a comprar, por ejemplo, una lavadora o un refrigerador de 1.000.000 de pesos, tú tienes que tener 1.000.000 de pesos en tu cuenta corriente y ahí recién ocuparla como una débito. Porque el dinero tú tienes que tenerlo para que después, cuando llegue la fecha de facturación, sepas que ese dinero está ahí para poder cancelar la deuda de la tarjeta, ¿ya? Y muy importante, cabe recalcar en este punto que si tú eres responsable, ¿ya? Obviamente, las personas que demuestran un acercamiento positivo con el banco y demuestran que son responsables con sus pagos, van a ser siempre buenos pagadores y eso lo va a ver el banco. Pero si tú no eres responsable y eres un mal pagador, a la final nunca te va a prestar plata el banco, porque así te va a ver como un mal pagador. Así que responsabilidad, punto uno. Y ahora me gustaría pasar al módulo siguiente, que es úsala para todo. Tienes que usarla para todo, todo lo que puedas. Cuando ya seas responsable, puedes saltar este paso y utilizarla para todo. La idea es que lo utilices como una débito, pero ya con dinero que tú ya tienes. Y siempre pagar sin cuotas. ¿Y cómo puedes pagar sin cuotas? Obviamente pagando una cuota. Y así después pagar el monto total facturado. Si tú pagas a una cuota, siempre va a ser así, nunca te van a cobrar interés. Una cuota sin intereses, van de la mano, ¿ya? Pero a la vez tienes que, una vez que se facture eso que compraste o las cosas que compraste a una cuota, pagar el monto total facturado como dice aquí. Y obviamente pagar a tiempo. Todo esto te va a permitir que puedas hacer un buen historial crediticio,
sacar todos los beneficios de la tarjeta, millas, cashback, puntos, viajes, supermercado, gift card, etcétera, y no pagar intereses, porque recuerda, si pagas a una cuota, no vas a tener intereses. Siempre que tú hagas un pago a una cuota, no tienes ningún interés, comisiones, impuestos, nada, ¿ya? Quédate con eso y úsala para todo cuando ya hayas pasado el ítem de responsabilidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí hay dos puntos que cabe recalcar. Aprovecha, como dice aquí, ofertas de cuotas sin interés. Anteriormente o antes de pandemia, tú podías comprar un auto hasta 24 cuotas sin intereses. Eso ya no puede pasar, porque por la pandemia y por todo lo que pasó en este periodo de inflación ya no existe ese beneficio. Pero la gente que sabía lo utilizaba a su favor y esas 24 cuotas sin intereses acumulaban una cantidad de puntos que a veces le permitía o canjear gift card, a veces por 400, 500 mil pesos, dependiendo de la entidad bancaria, o tener viajes gratuitos, porque eran muchos los puntos que acumulaban con la tarjeta. Por ejemplo, un ejemplo práctico, la tarjeta del Banco Itaú tiene el beneficio que tú puedas comprar en productos Mac Online hasta 24 cuotas sin interés. Y tú me dices, pero me dijiste que comprara a una cuota en el ítem anterior. Sí, pero en estos casos, cuando tú tienes el beneficio que te lo da el mismo banco de comprar a varias cuotas sin interés y compras un producto caro, por ejemplo, un celular que vale 1 millón o un computador que te puede costar 2 millones de pesos, y tú no pagas en efectivo, sino que pagas con la tarjeta de crédito y aprovechas esas cuotas sin interés para que el pago se extienda y ¿cómo se dice? Se pueda prorratear en el tiempo, asegurándote que tú no vas a pagar intereses y esos 2 millones o el millón que te puede costar el computador o un celular, tú lo guardas. Y lo guardas para que genere más rentabilidad. Lo inviertes positivamente. Pero si tú ese millón o 2 millones que si bien a lo mejor tenías para pagar en efectivo, te lo gastas, error. Porque la idea es que tú ocupes ese millón o 2 millones que tenías para pagar de inmediato el celular o el computador y lo hagas crecer en alguna cuenta que te genere intereses. Y aproveches los beneficios que te da de comprar en cuotas sin intereses para que así acumules millas, puntos también y todo lo que venimos hablando y vamos a seguir hablando y profundizando más adelante. Crea recordatorios y automatiza el pago. Acá es relevante. Hay mucha gente que se confía. No, yo tengo buena memoria, no me voy a olvidar de pagar la tarjeta de crédito. No. Si puedes, automatiza el pago, pero siempre a el pago total, porque hay gente que automatiza el pago mínimo y el error. Automatiza el pago total porque si automatizas se te puede automatizar al pago mínimo y no te vas a dar cuenta y vas a estar siempre dando círculo y pagando la deuda por el famoso interés rotativo. Si vas a automatizarlo, hazlo por el pago del total, del monto total facturado. Y si no, coloca una alarma. Coloca una alarma con un recordatorio unos 2-3 días antes de la fecha de vencimiento para que tú sepas que tienes que pagarla. Y así, créeme que no vas a tener ningún problema. Y ahora vamos a saltarnos al paso número 5. Y aquí quiero que pongas atención porque este mapa te va a servir para que puedas entender y sacarle el jugo a tu tarjeta de crédito. El punto 5 da alusión a utilizar la fecha de facturación o límite a tu favor. O sea, la fecha de facturación o corte o la fecha límite o vencimiento siempre a tu favor y recupera dinero sin intereses. Tenemos un calendario, ¿ya? Con los meses de enero y febrero, donde en rojo vamos a mostrar las fechas de facturación. De 11 a 11 tenemos un ciclo de un mes que va a ser el ciclo de facturación, pero tenemos hasta el 27 para pagar sin intereses, porque el 27 es la fecha de vencimiento o la fecha límite. Entonces, tú tienes entre el 11 al 27, 40 a 50 días para pagar tu tarjeta de crédito sin intereses. Si tú realizas compras, por ejemplo, el 10, el 9 o el 8, como está marcado ahí con una X pequeñita, todas las compras que realices acá vas a tener que de inmediato facturarlas al día 11, que va a empezar. Por ende, no se recomienda comprar tan encima de una fecha de facturación, porque si tú compras el 8, el 9 o el 10 y haces compras grandes y no tienes el dinero disponible, vas a tener que pagar el 11 y si no tienes el dinero, obviamente partimos con problemas. Si tú quieres comprar algo grande el 10, mejor espérate y compra el 12. Porque si compras el 12 o el 13 o el 14, tienes todo el tiempo del mundo hasta el próximo 11 y hasta el 27 para pagar sin intereses.
¿ya? Y tienes tiempo, lo importante es que tengas tiempo para pagar, ¿ya? Porque a veces la gente se confía y empieza a pagar, empieza a comprar acá pensando que a lo mejor, porque no entendieron bien los conceptos, de que es para el próximo mes y no. Si tú no conoces tu fecha de facturación, no vas a saber cuándo vas a empezar a pagar. Entonces, primero parte sabiendo las fechas para que no te pase lo que le ocurre a muchas personas. Compran muy encima, se facturan, no tienen el dinero y caen en interés rotativo, mínimo, morosidades, etc. ¿Ya? Así que este mapa, guárdalo, sácale foto, si puedes, estúdialo porque te va a ser muy beneficioso. Y ahora, punto importante, desde el 11 al 11 hasta el 27 hay 40 o 50 días. Tú en ese tiempo, ya teniendo el dinero de todas las compras que hiciste de 11 a 11, tú no pagas de inmediato, sino que puedes pagar el 26, el 24, el 25, unos días antes de la fecha de vencimiento para que no estés muy al límite. Y todo el dinero que acumulaste desde el 11 al 27, o podría decir de las compras que hiciste de 11 a 11 y que hasta el 27 tuviste para pagar, lo acumulaste en un depósito a plazo, puede ser en un money market, puede ser en una cuenta, por ejemplo, estas fintech que son Mercado Pago, Tempo que tiene cuentas remuneradas, y el dinero le generas una rentabilidad. Entonces, en vez de dejar el dinero calentándose en la cuenta corriente, lo guardas en cualquiera de uno de estos medios de alta liquidez y alta rentabilidad, por ejemplo, Tempo o Money Market, y cuando ya estés cerca de la fecha de vencimiento porque pusiste un recordatorio o porque automatizaste el pago, ideal, a mí me gusta hacerlo manual, yo coloco un recordatorio, pero yo ya tengo automatizada una fecha y yo cancelo unos 2 o 3 días antes. Entonces yo saco la plata de, por ejemplo, Mercado Pago, Money Market o Tempo, donde la tenga guardada, pago la cuenta del total facturado de este ciclo y los intereses que generó mi dinero en ese fondo, ya sea un Money Market, Mercado Pago, etcétera, lo guardo y voy replicando mes a mes el mismo ciclo. Y todo el interés que voy ganando por guardar mi platita ahí me va sirviendo para fin de año tener casi otra cuenta de ahorro que generalmente puede fluctuar entre los 200 o 300 mil pesos. Solo por entender que los 40 50 días lo ocupé a mi favor y guardé el dinero en cualquier fondo de alta rentabilidad y alta liquidez. Así que este ítem muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva acá. Elige en el punto número 6, elige una tarjeta de crédito que entregue los beneficios que más te guste. No todas las tarjetas son idóneas para ti. La gente me pregunta, ¿cuál es la mejor tarjeta? No existe, porque si existiera, ya todos la tendríamos. Pero acá te dejo unos ítems muy importantes. En general, los bancos ofrecen 3 tipos de beneficios. 1, productos, gift card. 2, cashback o dinero como tal. Y el tercero, viajes. ¿Ya? Esto a modo resumen. Y acá pongo el ejemplo de la World Member Latam Pass del Banco Santander. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo la utilizo. A mí me gusta mucho viajar. Si bien esta tarjeta también tiene beneficio en ciertos restaurantes que a mí me gusta, de repente voy a un restaurante, acá yo soy de Viña del Mar, y el restaurante tiene un 40 o un 50% y una cuenta de 60 o 50 mil pesos, me ahorro 25 o me ahorro 30 mil pesos. Y el costo de mantención a veces puede ser alto porque se paga como 19 mil pesos por esta tarjeta, pero ya solo yendo a un restaurante, con este descuento ya está pagada la mantención. Y lo otro, que me ayuda a acumular millas. Y esas millas me gustan a mí porque me sirven para viajar. Y como expliqué en un video también, las millas las puedo utilizar una vez al año, incluso si soy ordenado y ocupo muchas promociones, 2 veces en el año para hacer 2 viajes. Y lo he hecho, ¿ya? Por eso siempre hay que ver cuál es la tarjeta ideal. Si a ti no te gusta viajar, esta tarjeta no te va a servir. Pero quizás hay otra tarjeta que te dé más beneficio en otros restaurantes que a ti te gustan. Por eso el trabajo y el ejercicio es que tú veas la tarjeta ideal para ti con todo lo que te estoy enseñando en este curso, ¿ya? Y es así como pasamos a los tips negativos. No todo es color de rosa. A mí me gusta ser muy transparente, como lo hago en mis asesorías o en este caso en mi primer curso, con la información. Y los tips negativos van desde el inicio, que es el más importante, el primero. No compres en cuotas con interés. Aquí me quiero detener. Nunca tienes que comprar en cuotas con intereses, porque los intereses son muy altos. Y lamentablemente esto la gente no lo sabe.
y bordean la tasa de usura. La tasa de usura quiere decir la tasa máxima. Pueden fluctuar entre el 2 o hasta el 5% de interés. Te pongo un ejemplo. Si tú hiciste una compra y te endeudaste a una tasa de interés del 4%, por ejemplo, si tienes una deuda mensual de 100.000 pesos, esos 100.000 pesos le sumas 4%. El próximo mes 100.000, 4%. Y el 4% se va sumando mes a mes, ¿ya? Lo cual es, pero catastrófico. Es mucho el dinero que te pueden sacar por comprar en cuotas con intereses. Por eso evita los intereses. A toda costa evita los intereses, ¿ya? La única, o se podría decir el único momento que tú puedes comprar en cuotas es cuando éstas sean sin intereses y tú tengas el dinero disponible, ¿ya? Así que eso, pero cuotas con intereses nunca. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá hay dos puntos, la verdad, que si bien son muy preponderantes, lo dejé juntos porque van un poco de la mano. No efectúes el pago mínimo de tu tarjeta de crédito. Nunca efectúes el pago mínimo, ya que este es una especie de engaño que hace el banco. El pago mínimo es un engaño, porque ¿qué es lo que te dice el banco? Paga el mínimo, porque si tú pagas el mínimo no vas a caer en morosidad. Entonces tú en tu incredulidad dices, genial, no caigo en morosidad, pago el mínimo, porque es tentativo. Si tienes una deuda de 1.000.000 de pesos y te sale un pago mínimo, por ejemplo, de 30.000 pesos, tú quieres pagar el mínimo porque es mucho menos que 1.000.000 de pesos. Pero lo único que te vas a salvar es de no caer o no ser un cliente moroso. Pero los intereses que vas a generar por pagar el mínimo son exorbitantes. Y ese es el famoso interés rotativo. Y si tú lo activas, no solo dañas tu historial crediticio, sino que te cuesta mucho salir y te cuesta mucho pagar la deuda inicial. Por eso evita el interés rotativo del pago mínimo. Y en el punto 3, no hagas avances en efectivo. Nunca hagas avances en efectivo. ¿Y qué es un avance en efectivo? Es una opción que te permite el banco que el cupo que tú tienes en tu tarjeta de crédito lo puedas extrapolar y volver a dinero en efectivo. Te pongo un ejemplo sencillo. Me gustan mucho los ejemplos, así que vamos con ello. Si tú tienes un cupo de 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos tú lo puedes volver en efectivo. Y eso es un avance en efectivo. Pero ese avance en efectivo tiene una tasa alta. Y generalmente esa tasa se paga en cuotas y esa tasa es diaria. Diario te cobran intereses, o sea, garrafal. Y el avance en efectivo es uno de los medios que tiene el banco para cobrarte los intereses más altos que existen. Por eso, pago mínimo, evitarlo, y avance en efectivo, evitarlo por completo. Hay gente que puede decir lo contrario, pero yo hablo de mi experiencia, porque toda la información que tengo es en base a mi experiencia y todo lo que yo he recabado hasta la fecha. Pago mínimo y avance en efectivo yo no lo haría, ¿ya? Entonces, sin más, me gustaría hacer un resumen de lo que fue el módulo 1 y saber desde ya que las tarjetas de crédito, si tú las utilizas de manera inteligente, vas a sacar muchos beneficios. Tienes que sí ser responsable y, como siempre digo, pagar en las fechas establecidas, porque si lo haces así vas a ganar todos los beneficios que tenga la entidad bancaria donde sacaste tu tarjeta de crédito. Y sin más, me gustaría ya despedirme para que vayamos próximamente a vernos en el módulo 2. Y todo lo que aprendimos en el módulo 1 lo vamos a utilizar en este módulo 2. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.